Bueno, me dio rápido de cómo poner a funcionar este cargador Noco Genius, la versión 1. Muy fácil y muy sencillo. Muy importante que su batería obviamente esté en buen estado. Y saber de qué voltaje es. En este caso es una batería de 12 voltios, una batería estándar de 10 amperios hora. Así que simplemente lo conectamos a nuestra pared. Listo, vemos que se enciendan todas las luces de estado. Y luego vamos primero que todo, yo generalmente conecto siempre primero el positivo con positivo, lo verificamos en la batería porque a veces el positivo puede estar al otro lado. Luego el negativo, listo. Y aquí en este caso el cargador va a comenzar automáticamente porque él quedó con su tipo de batería seleccionado. Y esperamos a que aquí pase a verde. Verde titilante quiere decir que está cargando. Si no arrancó aquí en el estado, en el tipo de la batería, pues ustedes simplemente lo cambian, porque si no han utilizado el cargador por mucho tiempo, todas estas lucecitas van a estar apagadas y él no va a funcionar hasta que ustedes seleccionen el tipo de batería, y ahí sí luego él va a comenzar a cargar. Pueden ver que ahorita, después de hacer como una revisión de la batería, pasa a verde titilante. Listo, ya pasé a verde titilante. Titila muy lentamente. Y cuando se quede completamente fijo, es que la batería ya está cargada. Cualquier comentario me pueden dejar ahí o pregunta en la sección de comentarios. Y suscríbanse.